Pero fíjense que un alimento, todos conocemos los alimentos que hay, pero también conocemos la manipulación que le ha dado el hombre al alimento físico que usamos para nosotros alimentarnos. Cuando yo estaba preparando el tema, dije, pero yo quisiera ver como un ejemplo de algo que la gente como que haya manipulado o adulterado de las cosas que uno consume en el día a día. Y fíjense que la mayoría de las cosas ya están muy diferentes a como eran antes. Yo recuerdo que antes la gente que tenía ganados y sobre todo vacas que ordeñaban para vender las leches, salían a vender leche. ¿Quiénes compraron leche de esas que vendían en tanques, verdad? Pero de repente un creativo empezó a descubrir que podía tener mayor rendimiento de esa leche. Y yo no sé si ustedes recuerdan o conocieron gente que adulteraba la leche. Entonces a un galón de leche le añadían fácilmente medio galón de agua. Y ese medio galón de agua que no costaba nada terminaba siendo vendido al valor de la leche. Pero esa leche llegaba al consumidor final como una leche como adulterada. La calidad no era la misma, el valor nutricional no era el mismo. Usted aparentemente cree que iba a tomar una leche pura, pero estaba adulterada. Y hoy por hoy usted mira todo lo que usted compra y en gran parte de los alimentos están siendo adulterados. ¿Por qué? Porque ya el consumo masivo aumentó demasiado y la oferta no es tan fácil cubrirla con un alimento natural. Por eso quizá los que tenemos la dicha o la bendición de todavía conseguir algo hecho local, es tan bonito usted poder tomar algo todavía hecho artesanalmente. Pero si se va a las grandes industrias y a los países desarrollados, ya casi todo es modificado genéticamente. Incluso cosas que usted cree que no, ya están siendo modificadas, como la carne. Hay carne ya hecha en laboratorios. La leche que usted ve toda en gran parte está modificada en laboratorios. Antes encontrábamos un jugo natural hecho o exprimido de naranjas y hoy usted se consume y el paladar cree que es naranja, pero al final es un jugo como adulterado. Y todo este preámbulo, bueno, para entrar en el alimento por excelencia de todo cristiano, que es la palabra, que es el evangelio. Y este mensaje que el Señor pone en mi corazón y que es un mensaje para la iglesia, trata de esto, de usted ser sabio para no caer en alimentarse con un alimento manipulado, adulterado, envenenado y modificado para hacerle daño. Amén. Póngase de pie, vamos a leer la primera lectura en Gálatas capítulo 1. Vamos a ver, porque este libro de Gálatas es una de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia y fíjense que tiene una característica muy connotada con relación a las otras cartas que Pablo escribía a otras iglesias, y es que en gran parte de las otras cartas da gracias y empieza con un mensaje motivador. Sin embargo, aquí Pablo deja expuesto una gran preocupación a esta iglesia de Galacia. Vamos a leer en el capítulo 1 del verso 3 al 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Cristo. Levanta tu mano ahí donde está. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra en esta mañana. Estamos reunidos como iglesia, tu pueblo, tu cuerpo. Padre, danos revelación. Así como decía Pablo, este evangelio no ha sido aprendido de hombres. Y él testifica que lo recibió de ti por revelación. Nosotros queremos esta mañana que tú nos reveles, así como revelaste a Pablo en ese tiempo, Padre, el verdadero evangelio. Que en esta mañana nuestros corazones sean confrontados, que podamos salir, Señor, con un mensaje que provoque, Señor, una advertencia en nuestra vida para este tiempo. Que tu palabra haga eco en nosotros, que eches raíces y que pueda fructificar a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces entremos aquí a analizar esta parte de esta palabra de advertencia. Lo primero que usted tiene que saber es que Pablo le estaba hablando a gentes inconversos o a gentes creyentes. Estaba dirigido el mensaje a ¿quiénes? A los creyentes. Estaba hablándole a las iglesias. Y fíjense que en la zona de Galacia no solo había una iglesia, como en algunos otros pueblos que eran ya dirigidos al pueblo específicamente. Pablo aquí se dirige a varias iglesias, porque Galacia es una región y había más de una iglesia en ese momento. Pero el deseo y la intención del apóstol de poder llevar una palabra a esta gente de advertencia, y que más que advertencia, de indignación, porque él mismo inicia diciendo en el versículo 3, estoy maravillado, en el 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por la gracia. Y entremos a entender por qué Pablo quería hablarle o estaba dirigiendo un mensaje de este tipo a la iglesia. Ustedes saben, y como el ejemplo que añadimos en el principio, muchas veces nosotros podemos caer en ese engaño de la manipulación de un alimento espiritual. Nosotros fácilmente podemos dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que saboreamos, y no siendo dirigidos por el Espíritu Santo para discernir cuál es el verdadero evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que se hayan alejado tan pronto del que lo llamó por la gracia. Ese tan pronto significa que Pablo estaba seguro que esta gente ya había sido doctrinada, que esta gente ya había sido enseñado, que esta gente ya tenía un fundamento del verdadero evangelio que se edifica sobre la roca que es Cristo. Y por eso se sorprende, porque aparentemente se entera que muchos son los que se han prestado a escuchar una doctrina diferente. Es muy parecido a lo que está pasando hoy, mis hermanos, en el mundo entero. La iglesia ha cambiado de una manera significativa. Quizás los que tienen ahora un tiempo, son más longevos, por no decir que tienen más edad que otros, podrán ratificar esta parte del cambio tan impactante que ha tenido la iglesia en los últimos años. El evangelio ha sido modificado, ha sido adulterado, ha sido dosificado. Es como cuando usted va a hacer en su casa una comida, un sancocho, y el sancocho usted lo está haciendo para 5 personas, y le llega una visita de repente de 3 o 4 más. Usted sabe lo que hacían nuestros padres antes. ¿Qué hacían? Agarraban y decían, bueno, este sancocho está buenísimo, pero llegó visita, ahora hay que rendirlo. Y agarraban y le echaban 2 o 3 jarrones de agua. Ya era un sancocho, pero estaba dosificado para rendirlo. Hoy el evangelio, mis hermanos, lamentablemente está siendo modificado por muchos que tienen la intención de llevar un evangelio acomodado a la voluntad del hombre. Y esto no es de parecernos extraño, porque está en la palabra, está en las profecías, está
en las cosas que nosotros vamos a vivir en los últimos tiempos. Y usted dirá, esto no debe extrañarnos, pero sí es una palabra de advertencia para que nosotros como iglesia no caigamos en este engaño. Para que nosotros como pueblo de Dios que estamos esperando la venida de Él, podamos permanecer firmes hasta el último día. Y el permanecer firme tiene que llevar el compromiso de estar firmes en una doctrina sana que nos alimente, que nos edifique, que nos llene. Porque hoy hay muchas corrientes, y lo vamos a ver delante, que te pueden parecer atractivas a los deleites de nosotros en la carne. Hay muchas corrientes, incluso hermanos que van a una iglesia y dicen, no, esta sí es, esta sí me gustó. Porque aquí me dicen tal cosa, aquí me dicen tal, allí no me dicen nada y aquí sí. No se trata de quién te dice o quién no te dice. No se trata de quién te acomoda el traje que tú quieres ponerte. Se trata de cuál es el alimento no adulterado, de cuál es la palabra que te va a edificar, cuál es la palabra que te va a llevar a ti a la salvación. De eso se trata. Por eso Pablo se indigna. Y fíjense que esa indignación vivida en la persona del mismo Cristo cuando predicaba el evangelio, ya nosotros lo hemos visto en los evangelios como en momentos tan angustiantes nuestro Señor sufrió indignación, porque aún predicando un evangelio para salvación, aún predicando un evangelio por amor, la gente le rechazaba. Y yo creo que no hay peor indignación que esta, que cuando tú quieres traer algo en un agrado, algo que tú quieres entregar por amor, la gente te lo rechace. Yo creo que uno se entristece, uno pierde como un poco de esperanza. Y nuestro Señor lo vivió a cada instante. Lo vivía constantemente hasta el último momento en la cruz, porque veía a la gente que todavía seguían rechazando. Él no se defendía, él no se levantaba en su defensa, él se quedaba tranquilo, no se resistía, dando un grito de amor y paz a la gente de que aún siendo inocente, prefería que ellos descubrieran por su cuenta la inocencia de él y no porque fuera él levantado en defensa. Él decía, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que llamar a los ejércitos que vengan a defenderme porque mi reino no es de este mundo. Y fíjense que toda esta indignación también la sintió Pablo. Pablo mirando la iglesia, cómo se prestaba para escuchar un evangelio distinto, un evangelio que puede distorsionar la creencia, los valores, el fundamento que ya Cristo ha puesto en tu vida. Pablo se sentía entristecido, y más que entristecido, indignado. Le dolía el corazón porque Pablo amaba a la iglesia. Y fíjense que si esto era Pablo, ¿qué podría sentir nuestro Señor? ¿Qué puede sentir nuestro Dios? Si estos somos nosotros los hombres que amamos con limitaciones, que entendemos con limitaciones o que damos un afecto con limitaciones, ¿qué puede sentir nuestro Dios cuando ve la iglesia prestándose para escuchar a cualquiera que viene a tratar de dar una palabra y que esa palabra ha sido adulterada, modificada o adaptada por la voluntad del hombre para complacer la necesidad de nosotros en la carne? Aleluya. Si nos preguntamos cuál es el evangelio diferente, usted me diría, muy bien, hermano, usted me está hablando de que hay un evangelio diferente, pero yo necesito saber cuál es ese evangelio diferente. Le tengo una información para que usted hoy salga advertido y preparado para usted hacer una evaluación, como dice en las cartas también que se han escrito en el Nuevo Testamento, de probar los espíritus y ver cuáles son los verdaderos. Hay una característica: un evangelio diferente es aquel que busca siempre el favor y el agrado de la gente antes que el de Dios. Si usted escucha a alguien que está llevando una palabra y que esta palabra va más enfocada a agradar, a complacer y acomodar los deleites del hombre antes que la voluntad de Dios, entonces hay un evangelio diferente al que predicó Cristo. Cualquiera se puede dejar engañar,
Pero cuando usted vea que la palabra se esté indicando a que lo acomoda a usted, le tengo una noticia: Cristo no predicó nunca un evangelio para acomodar a nadie. Los apóstoles no andaban complaciendo a nadie. A los que era pecado se le llamaba pecado. A los que estaba mal se le llamaba mal. Y Cristo salió y se enfrentó a quien sea. No importaba si eran los sacerdotes, si eran los escribas, si eran los que sabían de la palabra, si eran los fariseos que se creían que eran muy expertos. A todos le dijo lo que tenía que decirle con firmeza. Porque la palabra es la palabra. Y el evangelio es el evangelio. ¿Y qué significa el evangelio? La buena nueva, la buena noticia de salvación que nos trajo Cristo. Usted y yo estamos aquí por salvación. No puede haber otro motivo. Usted y yo estamos aquí para ser salvos. Para que un día cuando Cristo venga, si estamos aquí, podamos ser levantados con Él. Y si ya hemos muerto, entonces nos levantaremos con Él. Porque si Él resucitó, nos dio la promesa de que también nosotros resucitaremos en Él. Amén. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Por consiguiente, es el que resalta la persona de Cristo, no a un hombre. Y es el que te habla de salvación. Fíjense que hoy por hoy muchos son los ministradores de la palabra que se centran más en desarrollar el ego de la participación de ellos como ministros. Desarrollar el ego y la autoría de ellos como impartidores de la palabra, y se olvidan de resaltar la autoría de aquel que creó la palabra. Me explico. Cuando un ministro está impartiendo una palabra y usted ve que él está endiosando de alguna manera su participación, porque yo te digo, porque yo hago, porque yo, y se integra él en el evangelio, entonces un evangelio que está resaltando la figura de él antes que la de Cristo. Y por eso muchos van a caer en el error de seguir a un ministro específicamente de una iglesia por una cualidad que resalte ese ministro, olvidando que la imagen debemos tenerla en Cristo nuestro Señor. No sé si me están entendiendo. Es un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta lo contrario. Fíjense, a la carne le gusta lo contrario. A la carne le gusta que le profeticen, que te prometan, que tú vas esto, que tú vas aquello. Yo estuve en una ocasión en un proceso de hace unos años que el Señor me permitió ver muchas cosas en el evangelio. Y tengo un primo que es como si fuera hermano. Y en una ocasión estábamos los dos y llegó una profeta y se lo mira a él y le dice: tú vas a viajar a las naciones, tú vas a viajar esto, tú vas a estar en un avión, tú vas a estar en otro. El día pasado a mí me tocó predicar fuera del país y él me llama y me dice: no entiendo, porque la profecía fue a mí que me la dijeron. Fue a mí que me dijeron que yo iba a andar en las naciones y entonces te mandan a ti. ¿Por qué? Porque es muy bueno acomodar a la voluntad. A usted le gusta, mi hermano, que el evangelio venga siendo un evangelio que acomode los placeres. ¿Quién no quiere andar por las naciones? Queremos andar por las naciones predicando, pero no queremos ir al barrio que queda atrás de mi casa. Queremos que el Señor nos profetice que va a hacer grandes cosas con nosotros. Escúcheme, si ahorita se me olvida, usted me lo puede acordar para profetizarle que el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes. El Señor va a hacer grandes cosas contigo, sí, la va a hacer. Pero primero tiene que antecederle la salvación. Primero tiene que presidir la salvación. Primero que tiene que presidir el arrepentimiento. Primero tiene que haber una conversión antes de llegar todas esas promesas que muchas veces centra el ministro para dar una palabra acomodativa a alguien que anda buscando ser motivado y no ser salvo. Porque hay un evangelio que va dirigido más a la motivación que a la salvación. Perdónenme los ministros que puedan ver esto y que opinen lo contrario, pero Pablo dice aquí: no nos apartemos de aquel que nos llamó por la gracia. Y dice: no es que hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio, y es que el que está centrado en ¿quién? En Cristo. Es el que resalta a Cristo. Y otra característica, aparte de resaltar a Cristo, es aquel que se recibe por revelación.
y no por una manipulación de alguien. Este alimento espiritual es aquel que te revela a Dios en intimidad. Cuando tú escuchas una palabra y cuando tú dices, Señor, quiero entenderla, y el Espíritu Santo activa la función principal, que es la de revelar y llevarnos a la verdad, entonces tú recibes la revelación de la palabra. No porque Edward Ciprián dijo esto, no porque el pastor Kenny Núñez dijo aquello, no porque el líder me dijo, no, porque el Espíritu Santo lo ha revelado a mi corazón. A mi corazón. El Espíritu Santo, no la voluntad interna tuya, el orgullo interno tuyo con el que tú luchas todos los días. A veces tenemos una lucha con la carne y la carne te habla también. Y tú puedes malinterpretar la voz de la carne, y si no estás alineado con el Señor, entenderla como si fuera la voz del Espíritu. Porque todo va a depender de cuán conectado estés tú con el cielo. De cuán conectado estés tú con nuestro Señor en intimidad, podrás discernir si la voz que te habla es una voz orientada, influida y manejada por la carne, o si es una voz que está dirigida y revelada, como decía Pablo, por el Espíritu. Por eso él le decía a la iglesia, yo quiero que ustedes sepan que este evangelio que yo les predico no ha sido un evangelio que los recibí. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de andar con el Señor está bien. Aquellos que caminaron con el Señor está bien. Pero yo los recibí por revelación. El Señor vino a mí ya como un abortijo, dice ahí al final. Yo soy un apóstol ya el último, el más chiquito. Pero sepan que los recibí por revelación. Y no por una influencia o una corriente de este mundo. Hoy se está manejando el evangelio acomodativo, porque es más fácil dirigir una palabra suave que una palabra que confronte. Pero cuando Cristo venga, los que serán levantados serán aquellos que permanezcan en la palabra sin adulterar. Aquellos que estén alimentándose con una palabra, un alimento acomodado, adulterado o manejado, tendrá que quedarse viendo los otros cuando sean levantados. Pero usted no va, mi hermano, porque esto es claro. Y Pablo lo decía. Vayamos a Apocalipsis 22. Y vamos a ver un momento en el que el apóstol Juan, Apocalipsis 22. Todos sabemos que Apocalipsis es el último libro y ha sido un libro con muchas advertencias, y una de ellas está en el verso 18 al 21. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y aquí hay una advertencia muy peligrosa, porque nos dice que entendamos que las escrituras están dirigidas, creadas y reveladas por el Espíritu Santo, y cualquiera que se ponga de creativo a añadir o a quitar cosas va a tener un gran problema. Y usted dirá, ¿eso pasa, mi hermano? Le tengo noticia. En día pasado escuché que las élites del mundo han intentado o están en proyecto de ver cómo acomodan las escrituras a los nuevos tiempos. En día pasado salió un comunicado del Vaticano desmintiendo, aunque en un momento el Papa dijo que había que actualizar las escrituras a los nuevos tiempos. Luego salió alguien desmintiendo que no era cierto. No sé si sea cierto o sea mentira, pero sí hay una advertencia de una intención.
¿Y cuál es la intención? Acomodar las escrituras. Y por años hemos visto que desde que se escribieron las escrituras hemos estado en un estado de persecución por quitar y por añadir cosas. El hombre, en su voluntad de imitar a Dios, ha querido acomodar la palabra, y lo que no le conviene, ¿qué quiere hacer? Quitarlo. Y lo que le conviene, entonces lo modifica para que le convenga más. Pero cuidado, como dice esta advertencia: hay de aquel que quite o que ponga de más a la palabra. Ten cuidado, mi hermano. Por eso hay que estar cerca de la palabra y saber cuál es la palabra verdadera. ¿Y cómo te darás cuenta? Por revelación. Por revelación. Cuando lees la palabra, si ves algo que no está bien, te vas a dar cuenta por la revelación de que eso no está bien. De hecho, los que tienen más tiempo podrán ver que antes había muchas traducciones bíblicas que hoy por hoy, siendo las mismas traducciones, han cambiado algunos versos, han cambiado alguna palabra. Y hay que ver y entender que una palabra puede cambiar un contexto de una oración. Pero si nosotros estamos edificándonos en el Evangelio de Cristo, que resalta la figura de Cristo, que te habla de salvación, que no te permite apartarte del norte, de mirarlo a Él como sumo y eterno sacerdote, entonces tú podrás discernir en el momento que alguien quiera venir a presentarte un alimento diferente. Gloria al Señor. Cuidado con agregar o quitar para conveniencia. Hay ministros que hoy por hoy son fácilmente inducidos a decir a lo malo bueno. Y eso no me lo invento yo, eso lo dice la palabra. Hay quienes a lo malo lo cambian y lo presentan como bueno. Por eso usted ve tanto pecado incluso dentro de las iglesias. Porque antes algo que se le llamaba pecado, hoy alguien creativo dice que no, que ya eso no es pecado. Que no, que ya eso no es pecado. Y no voy a entrar en detalle, mi hermano. Lo que te quiero decir es que tengamos unos ojos espirituales para entender y ver cuando alguien intenta llevarnos un alimento diferente al que dejó Cristo. Un alimento diferente al que nos está ministrando el Espíritu Santo hoy por hoy. Hay muchas corrientes humanas de las tinieblas que están en el mundo trabajando desde la palabra para distorsionarla. ¿Por qué? Porque si alguien viene a hablarte en contra de la palabra directo, tú vas a saber de una vez que te están hablando en contra. Pero el peligro es cuando te hablan desde la palabra. Cuando alguien usa la palabra. No voy a mencionar nombres, pero en una campaña política vi cómo un político en un momento logró engañar a unos pastores para que lo dejaran subir al púlpito, y se subió al púlpito en una campaña política. Y desde el púlpito dio un discurso y usó citas bíblicas. Parecía casi un pastor citando escrituras. Y no tengo nada en contra de una persona o de un sistema político. Lo que digo es que a lo malo lo podemos malinterpretar y verlo como algo bueno. Cómo ha llegado la distorsión y la manipulación del hombre de querer usar las escrituras y usar el sistema para beneficios personales. Y entonces adulteran lo que Cristo dejó como puro. Gloria al Señor. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11. A su nombre. 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer del verso 3 al 5 primero. Mira lo que dice el apóstol a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3 al 5. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibió otro espíritu que el que hemos
recibido u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vamos a leer el verso 13, váyase al 13 en el mismo capítulo 11, y dice Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire el peligro. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí hay algo peligrosísimo, porque Pablo hace una comparación desde el inicio de la creación, cuando Eva es manejada inteligentemente por la astucia del enemigo y la lleva a una confusión para traerla a una transgresión. Y Pablo dice: estoy preocupado porque veo que ustedes fácilmente reciben lo que otro viene a traer sin probar bien si es un evangelio recibido por Cristo. Y Pablo hace una comparación con Eva, hablándonos de cómo nosotros podemos caer fácilmente por los sentidos, y que esa manera de extraviarnos nos va a llevar a alejarnos de la sincera fidelidad que debemos tener a Jesús. Y cuando hablamos de los sentidos, todos sabemos cuáles son los sentidos. Yo no sé si se lo sabe, pero en la escuela antes lo enseñaba. Y todo empieza por aquí, por el oído, ¿verdad? Después sigue ¿cuál? La vista. Si usted lo va mirando, ellos van como en orden. Los oídos están un poquitín ahí, al lado de la vista. Después sigue el olfato. Después el gusto. Y después ¿cuál está? El tacto. Y cuando Pablo da esta advertencia de lo fácil que puede ser extraviado un cristiano que ha sido fundamentado por la palabra, le dice: cuídate de los sentidos. ¿Por qué? Porque por la vista, mis hermanos, es muy fácil ser engañados, porque usted ve algo que aparentemente es una cosa, pero le sale otra. Y hoy por hoy son muchos los que andan siendo llevados por estos corrientes de palabras que te mueven por la vista. Por la vista, yo vi tal cosa. Entran a los celulares, entramos a los medios digitales y todo se mueve por la vista. Nada podemos comprobar, ¿sí o no? Pero todo lo cree la gente. Todo lo cree la gente. Por eso cuando usted escucha a alguien predicando, trayendo una palabra, usted la puede recibir por cualquier medio digital. Pero antes de decir amén, confronte la revelación del Espíritu Santo y pese la calidad de ese alimento espiritual. Amén. Producto de esto es que hay personas que no duran en una iglesia. Producto de esto es que hay personas que hoy están aquí y mañana están allí. Y adivine, después que llegan allí, seguirán allá y después allá, porque no han entendido cuál es el alimento verdadero. No han entendido cuál es la doctrina verdadera. A veces nos acomodamos a un local o a una iglesia, a un ministro o a fulano o a quien sea, por un estilo y no por la verdadera doctrina. Siempre cuando predicamos el evangelio de salvación y alguien que no ha aceptado a Cristo acepta al Señor, uno acostumbra a decirle: mira, visita una iglesia y congrégate en un lugar donde sea ¿de qué? De sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Aquella que predica un evangelio sin manipular. Aquella que mantiene a Cristo en el centro. Aquella que no se tuerce. Aquella que no se acomoda. Aquella que no se adapta a los deseos de los miembros. Es aquella que predica para salvación. Porque donde Dios te pone, y donde Dios te trabaja, y donde Dios te transforma, en donde Dios te establece, ahí es que tú tienes que recibir y multiplicar. Recibir y multiplicar.
Eso de que vi algo y me emocioné y ya me voy para allá, o vi por allí y me emocioné y ya me fui. Cuando esa emoción se te pase, ¿sabes lo que va a pasar? Que tendrás que irte a seguir buscando a otro lado. Tendrás que seguir abriendo nuevas puertas porque tú andas buscando una necesidad en la carne, no una necesidad en el espíritu. El alimento verdadero es aquel que llena el espíritu, que llena tu alma, no el que llena tu cuerpo. Si llena tu cuerpo, esa llenura va a pasar en un periodo corto. Pero si te llenó por dentro, pasarán los años y serás como el roble, perdurarás y cada día serás más firme, tus raíces van a estar más profundas y aunque vengan los vientos, permanecerás de pie porque tuviste una alimentación pura, sin transgredir y sin manipular. Gloria al Señor. Por eso dice Pablo, tengan cuidado con los sentidos, porque miren a Eva, todo empezó, ¿por dónde? Por el oído. Todo empezó porque escuchó algo que le gustaba a la carne, con que te han dicho y te crea la necesidad de la duda. Y cuando el enemigo te crea la necesidad de la duda, te trae la oferta en la carne. Y como la carne va en contra del espíritu, como dice la palabra, entonces la carne una vez te dice, sí, esto es lo bueno. Esto es lo verdadero, pero tú no estás mirando que quien se está alimentando es tu carne, no tu espíritu. Por eso dice Pablo, cuidado, cuidado, porque temo que como a Eva sean engañados, sean extraviados de aquella fidelidad de Cristo, de aquella fidelidad de Cristo. Los sentidos son engañosos. Los sentidos pueden acomodarte a la carne, pero hay un sentido que viene revelado al espíritu, que solamente podemos encontrarlo cuando estamos conectados con Él. Y me trae la palabra a aquella frase cuando el Señor dice que anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren ¿cómo? En espíritu. ¿Sabe cuándo se adora en espíritu? ¿Usted cree que cuando yo hablo más fuerte? ¿Usted cree que mientras más fuerte yo hablo, adoro más en espíritu? ¿O cuando me quedo callado, adoro más en espíritu? No. Cuando se adora en espíritu es cuando tú permites conectar esa adoración con el cielo. Es cuando tú permites que lo que salga de ti salga con algo genuino para nuestro Señor. Era lo que decía Sandy aquí, cuando usted viene dispuesto a darle una adoración a Él. Cuando usted viene a conectarse con el Padre, entonces usted está adorando en espíritu y en verdad. Porque hay muchos que se pueden dirigir una adoración y en los 5 sentidos va a escucharse excelente, bien afinado, bien bonito. No hay faltas de las notas que suben y bajan, pero hay falta de conexión con el espíritu. Entonces esa adoración está más acomodada a los sentidos que acomodada al evangelio verdadero de Cristo. Y voy terminando, acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 4. Que no se le apague el gozo, mi hermano, que esta es una palabra para salvación. 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del verso 1. Dice: carta escrita a Timoteo como ministro de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si usted no sabía que hay juicio, apréndalo. Nuestro Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de reino. Dice Pablo que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán el oído y se volverán a las fábulas.
Tenga cuidado porque podemos estar en ese tiempo. Podemos caer en el cumplimiento de esa palabra. Y estamos hablándole a la iglesia de que puede, por una comezón, por algo que te puede parecer placentero, tú dejarte llevar y apartar el oído que tiene que estar abierto para nuestro Señor. Por eso Pablo dice: mantente firme. Y miren, el verso 2 no habla de acomodamiento de palabra, no habla de acomodarte al evangelio, habla de redarguir, habla de reprender, habla de exhortar con paciencia y con doctrina firme en Cristo Jesús. Ese es el evangelio verdadero, mis hermanos. La doctrina en Cristo Jesús. Porque, como dice en el verso, Él tendrá una manifestación de gloria. Y todos somos los que queremos que en esa manifestación usted sea de lo que el Señor diga: buen siervo fiel, ven ahora y entra. Todos queremos estar ahí. Pues si te pones a alimentarte con una palabrita light, acomodada, y no te metes en el verdadero evangelio de Cristo, es difícil que tú llegues, mi hermano, porque el Señor es puro amor, pero también es fuego consumidor. Hay quienes solo se quedan en el puro amor. Y la manifestación de Cristo, cuando venga, no va a ser para recibir los tallazos, los latigazos, la bofetada que recibió cuando vino a predicar para salvación. Ya Cristo vendrá con autoridad de rey. Ya Cristo vendrá montado con la autoridad que le corresponde de Señor de señores. Ya no vendrá a pasar aquí necesidad de que le abofeteen. Ya Cristo no va a venir a que lo claven de nuevo. No. Él va a venir para juicio. Viene a manifestar su gloria. Aquellos que le preguntaban si era rey y no podían entenderlo porque no veían un ejército, entonces podrán entenderlo cuando lo vean descender de los cielos entre las nubes. Ahí van a ver, porque dice la palabra que todo ojo verá. Y entonces ahí van a decir: realmente es un rey. Realmente es un rey. Y el evangelio verdadero tiene que resaltar la autoridad de ese rey, la figura de ese rey. Jamás mi figura, jamás mi deleite, jamás mi voluntad tiene que estar enfocado a glorificar a aquel que merece toda gloria. Aliméntate, mi hermano, de un alimento que sea verdadero. Ayer compartía con unos amigos y le decía: el evangelio no se trata de una religión. Hay muchísimas religiones, pero sí se trata de una palabra verdadera, de una palabra que te hable la verdad de Cristo. Porque para que se cumpla esa palabra de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, tienen que recibir una verdad absoluta. Para conocer la verdad y esa verdad te dé libertad, tienes que recibirla por revelación, para que la revelación misma te diga lo que es manipulado y lo que no. Después que usted viene al camino, después que usted recibe la revelación, entonces usted está equipado. Por eso el Señor mismo a sus discípulos, luego de que ascendió a los cielos, le dijo: miren, manténganse en Jerusalén y no se muevan ¿hasta qué? Hasta que reciban algo que es lo que le va a dar revelación, poder y autoridad. Y ese algo se llama el Espíritu Santo, la misma presencia de Él, porque Él dijo: no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y cómo va a estar? En su Espíritu. Pero sin esa presencia y sin esa revelación, entonces tú saldrás hablando muy bonito por ahí. Te van a escuchar y los que no tengan oído fino en el Señor, le va a parecer agradable. Pero al final serán palabras, como dice Pablo, orientadas a las fábulas y no a la salvación. Termino con este último verso de Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 15, Pablo da una palabra que voy a tomarla del verso 1 y 2 para terminar este mensaje.
dejando en tu corazón este deseo de seguir al Señor con una voluntad, de seguir al Señor bajo una convicción, y que no te dejes engañar fácilmente, que tengas cuidado con lo que escuchas, con lo que te presentan. Hay quienes lo que quieren es ganar mucha membresía para las iglesias. Hay quienes lo que quieren es tener muchos miembros. Yo tenía un pastor en donde nosotros nos congregábamos allá en Constanza, que él me decía: amado, yo quiero tener una iglesia que aunque sea de 2 o 3 miembros, sea una iglesia para salvación. Pero hay otros que no, que lo que quieren tener un volumen de gente como si fuera una membresía. Y para tener mucha gente, como el sistema popular, tenemos entonces que predicar algo que a la gente le guste para que la gente venga. Pero desde que bajamos un mensaje que habla de salvación, entonces a usted no le gusta, porque la salvación lo compromete y lo lleva a un arrepentimiento genuino y verdadero. Y por eso Pablo ha estado insistiendo a Gálatas específicamente, y también a los Corintios en alguna parte, de que no nos dejemos engañar, de que al salir ahí al mundo no escuchemos a cualquiera que venga y te presente un evangelio, porque hay muchos, fíjense, que se van a vestir como ángel de luz, y lo dice la palabra, y se van a vestir como ministros de justicia. Pero es que se van a vestir como ministros de justicia. Si tú tienes revelación de Dios, cuando vea a alguien vestirse, podrá verse muy bonito el vestido, pero dentro habrá una falsedad, un engaño. Y usted y yo para este tiempo no nos podemos engañar. Dice, porque los tiempos serán acortados de manera tal que si no fuesen acortados aún hasta, los justos y escogidos podrán ser engañados. Entonces usted y yo estamos cerquita de que Cristo venga. Mantengámonos firmes. Si estamos aquí hoy y todavía hay alguien que no tenga al Señor, no deje pasar el día sin decirle: Señor, entro en tus caminos. Y si ya estamos en el camino, entonces vamos a decir: me mantengo firme en la palabra. Gozamos de una iglesia y de una familia pastoral que nos orienta bajo un fundamento de la palabra verdadera. Gozamos de este privilegio. Apoyemos este ministerio. Entreguémonos al Señor y seamos parte del crecimiento de esta casa. No para dividir, sino para multiplicar. Si el Señor te habla y te orienta a una división, revisa esa voz, porque el Señor jamás divide su iglesia. Si el Señor te hablase, te va a hablar para multiplicación, jamás para dañar a su cuerpo. Recibe la palabra, hazla tuya, que eches raíces y se multiplique. Termino con estos versos de Pablo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, serán salvos. Si no, habrán creído en vano, dice Pablo. Y con esto termino, amado. Si retiene esta palabra, y tengo que retenerla yo también como predicador, entonces seremos salvos. De lo contrario, habremos creído y escuchado en vano. Ponte de pie y vamos a levantar una adoración al Señor.